esta mañana a Julio César Enríquez Toro. Ay, ¿cómo te empiezo a describir? A ver, autor, poeta, analista político, esposo, cristiano, amigo. Bienvenido al programa esta mañana. Muchísimas gracias, Sandra. Como siempre, es un verdadero placer estar contigo. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Yo sé que te abrí, te dije, ¿qué quieres discutir? Y tú me dijiste lo que tú quieras. Y yo quiero tocar sobre esta situación que está pasando en Colombia, que me da demasiada tristeza, no solamente por el individuo, Miguel Uribe Turbay, pero también por el pueblo colombiano, lo que esto significa. Colombia permanece en vilo después de esta delicada cirugía cerebral de emergencia que se le practicó al senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay. Él continúa en estado crítico después del atentado que sufrió el 7 de junio durante este meeting en Bogotá. La intervención médica se realizó tras destacarse una hemorragia intracraneal aguda a más de una semana del ataque en medio de una creciente movilización ciudadana contra la violencia política. Y es que más de 70,000 personas participaron el domingo en una histórica marcha del silencio, una manifestación pacífica y apartidista que unió a diversas ciudades del país en respaldo a Uribe y en defensa de la democracia. Qué situación tan difícil que también se repite acá en Estados Unidos con lo que pasó en Minnesota, pero vamos a comenzar con Colombia. Yo sé que usted es colombiano, ¿sí? Así es, colombiano. ¿Qué lectura le das a todo lo que está sucediendo? Esta falta de poder llegar a un debate político sensato. ¿Por qué la violencia? ¿Cómo ves la situación en tu país? Una situación dramática con cortes de tragedia. Y el drama pasa a tragedia cuando el discurso político se devalúa. Se devalúa por la ausencia de contenido, de calidad, de ideas. Entonces se pasa de la propuesta a la agresión ya no verbal, sino física, y a destruir la existencia de una persona, a acabar con su vida, porque se carece de argumentos, de propuestas y de ideas que resuelvan problemas específicos, que es lo que la gente está esperando. Cuando se agrede al que piensa distinto, cuando se intenta eliminar al rival, lo que se está demostrando es la debilidad, el temor y la crisis interna e individual del liderazgo. ¿Por qué hablamos de crisis interna e individual del liderazgo? Porque no es solo un asunto de quien detenta el poder. Generalmente las sociedades tienden a buscar responsables y a señalar a una sola persona. Pero la sociedad debe reflexionar profundamente sobre cuáles son los valores, los principios, las ideas y los intereses que defiende. Todo ejercicio político lleva implícito un interés, ya sea ideológico, idealista, pragmático, sectorial, gremial, partidista, y eso es perfectamente válido. Pero es perfectamente válido porque eso es la política. Pero otra cosa es ya devaluar la vida y atacar al otro para eliminarlo por el simple hecho de que puede ser una amenaza, un rival incontenible. Y en el caso de Miguel Uribe Turbay, a quien conocemos personalmente como un gran ser humano, una persona que es además el nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, que sufrió la orfandad a los 6 años, cuando su madre fue víctima de un secuestro por el narcotráfico de los grupos de Pablo Escobar, y en un ejercicio de liberación, en un operativo de liberación, fallece. Entonces es la abuela de Miguel. Es la mamá. La madre de Uribe. La madre de Miguel Uribe Turbay, la que es asesinada cuando él tiene 6 años y él tiene que ser criado por su abuela, literalmente. Pero estamos hablando del nieto de un expresidente y no de cualquier expresidente. Un presidente que fue el gran líder del Partido Liberal Colombiano entre 1978 y 1982. Pero más allá de ese origen y de la historia trágica de su familia, estamos hablando de una persona con una calidad humana, con un sentido de la humildad, de la cercanía, del afecto. Un padre que, escuchen bien quienes nos están oyendo, se casó con una mujer que tenía 3 hijas, con una mujer unos años mayor que él, y no solamente tomó a sus hijas como suyas, sino que engendró un nuevo hijo y tiene hoy una familia con 4 hijos
clamándole al mundo que interceda por su papá, Qué buscando un difícil milagro. situación, porque bueno, seguimos entonces con lo que es la investigación. Esa es la parte humana, la parte médica, la intervención quirúrgica. Hay reportes de que han arrestado a 2 personas más que supuestamente pues usaron a este niño, que obviamente estaba en las calles, que a la sociedad, hago así entre comillas, a la sociedad no le importaba este ser humano, porque bueno, imagínate, era un niño difícil, cuya madre había muerto, cuyo padre se fue a ser mercenario en Polonia para la guerra en Ucrania. Imagínate qué vida este niño, pero el candidato perfecto para estos malandrinos, utilizarlo. Obvio, muchas personas piensan que que el gobierno de Petro estaba detrás de esto. Eso no se puede comprobar en estos momentos, pero sí están protegiendo al menor para que pueda hablar. ¿Cómo ves tú ahora toda esta parte de la investigación policial, de la investigación sobre esta violencia? ¿Crees que en algún momento señale el verdadero autor de este crimen? Las instituciones tienen los recursos, los instrumentos, el talento, la experticia, la experiencia y los medios para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurre un magnicidio como este. La Fiscalía General de la Nación en Colombia es la institución que está encargada de toda la investigación y ya ha recurrido a organismos internacionales. Incluso hay colaboración del FBI, porque el arma que se utilizó sabemos que se compró en Arizona. En Arizona. Ilegalmente, además. ¿Cómo llegó esa arma a el departamento del Caquetá, una zona de influencia de las FARC y de las disidencias de la FARC? Eso no me sorprende. ¿Y cómo llegó hasta Eso Bogotá? no me sorprende, porque sabemos que los narcos tienen dinero de sobra para obviamente mover armas. Así es. Esa parte, fíjate, Así es. me sorprende, claro, porque es un detalle único, raro, pero no me sorprende que tengan la capacidad de hacer eso, de comprar todas las armas que quieran, de Rusia, de China, de donde quieran, si tienen todo el dinero, tienen más dinero que el gobierno, y el ¿no? mercado negro de las armas funciona así, sin duda. Los 3 negocios ilegales que más producen dinero son, en su rubro, el tráfico de armas, claro. Uno de ellos como la trata de personas y el narcotráfico. Entonces hay un cóctel allí de situaciones. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sí me sorprendió? En el contexto de los fake news, que se falsificó un comunicado de la institución que hoy resguarda la vida de Miguel Uribe Turbay, anunciando ayer que había muerto, y se viralizó. Circuló por todas las redes sociales que había muerto. Falsificaron el comunicado que ya había perfectamente igual, la misma copia, y hoy la Clínica Santa Fe, una de las instituciones de salud más prestigiosas de Bogotá, ha dicho que va a tomar medidas sobre esto para evitar que se siga manipulando a la opinión, porque no solamente Colombia está sensible con este acontecimiento, sino el mundo tiene su mirada hoy puesta sobre un país que ya había superado este tipo de violencia política. A pesar de que Colombia superó la violencia política, todavía tiene escenarios de violencia en los campos, en zonas rurales, marginadas y con brotes de terrorismo en las ciudades, pero el tipo de magnicidio, de matar a un precandidato presidencial, y no cualquiera, no solo por eso, al senador más votado del país. Imagínate. La votación más alta al Senado la obtuvo Miguel Uribe Turbay. Ahora, ¿esto detiene a la oposición a Petro? ¿O hay otros candidatos? ¿Cómo ves la situación política? ¿Y cuántas son las elecciones en...? Las elecciones en Colombia son el próximo año, las elecciones al Congreso en marzo 2026 y las elecciones presidenciales están separadas, son en mayo la primera vuelta y en junio la segunda vuelta. ¿Crees que esto detenga la oposición o que el pueblo se una por lo sucedido? Pueden ocurrir varios escenarios. Lo que vimos el domingo en la Marcha del Silencio fue una movilización amplísima de no solo la oposición en Colombia, sino la sociedad civil, para rechazar y condenar este tipo de actos. Líderes sociales y políticos de diferentes sectores, con visiones de la política confrontadas permanentemente, se unieron para decir basta, no más, que se haga justicia y que se encuentren los responsables. Eso significa que el magnicidio puede unir a la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo incrementa la polarización, y por eso es que es una situación de doble vía. Incrementa la polarización
en el sentido de la necesidad de generar un vínculo contrario contra el detentador del poder y al mismo tiempo unir a quienes resisten a ese detentador del poder. Las crisis generalmente encuentran nuevos liderazgos. Veremos si Miguel Uribe, desde aquí elevamos un clamor, una oración a Dios y le pedimos a todos que en sus oraciones intercedan por la vida de Miguel Uribe. Si ocurre el milagro, yo te puedo decir ahí hoy. quería ir yo. Yo te puedo y era la decir, palabra que quería utilizar yo. Si ocurre el milagro, lo más probable es que Miguel Uribe tome una posición de ventaja en el seno de la oposición. La oposición está fragmentada, atomizada, dividida, con disputas internas, pero una situación de esta, no por el acontecimiento del atentado y de la lesión que está sufriendo en este momento, sino por su talante y por el elemento emocional que ha generado esta situación, claro. Miguel Uribe sin duda alguna va a estar destacándose. Recordemos que Colombia ya vivió situaciones como esta con el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. Fue asesinado y un líder muy cercano a él tomó sus banderas y fue elegido contundentemente como el presidente, y le voy a decir, y me perdonan la expresión, un tal César Gaviria. Y digo un tal no por menoscabarlo, sino porque ese presidente después llegó a ser secretario de la OEA, que todo el mundo lo conoció. Es decir, un suceso como este puede ser un boomerang, y si fue una estrategia de quienes intentan defender a un gobierno, es un camino equivocado. Claro. Un salto al vacío, porque lo que mueve la política es emoción. El elector es mucho más emocional que racional, y una situación como esta no solo desestabiliza un gobierno, sino que puede ser un arma utilizada en su propia contra. Por eso yo me atrevo a decir que no creo que haya sido el origen y el autor intelectual o el determinador de esto el ejecutivo o el presidente. De hecho, el presidente lo ha dicho abiertamente. Necesitamos que se encuentren los responsables y que se juzguen. Más allá de la posición que uno tenga, y por supuesto la mía no es nada afín con este gobierno de Colombia, pero sí hay que ser precisos en los análisis. ¿Y tú de quién sospechas? ¿O no es válida esa pregunta? Hay grupos, no, por supuesto que es válida. Siempre que haya un acontecimiento hay un indicio, una sospecha, un análisis, y ahí es donde surge la investigación. Por supuesto que aquí está vinculado el crimen organizado, por el móvil, por la forma como se ejecuta el plan, por el tipo de personas que participan, no solamente gente que tiene prontuario, sino que han estado vinculados con disidencias de la FARC, que han estado vinculados en el pasado con extorsión. Esos son los dos otros arrestados. Esta mujer, alias Gabriela, y su compañero sentimental, alias el negro, o también otros le dicen el costeño. A mí no me gusta utilizar eso porque es peyorativo, es como decir el floridano, o como decir el guajiro, y sí, tiende a estigmatizar porque es una región de Colombia. Pero estas dos personas han sido partícipes ya confesos, aunque la investigación sigue. Pareciera que alias Gabriela está dispuesta a colaborar con la justicia, pero ya se conoce el autor material. Quienes lo ayudaron, lo estimularon, le ofrecieron un dinero que era alrededor de unos 20 millones de pesos, menos de $5.000. Imagínate. $5.000 mal contaditos, poquito más, por asesinar a este líder colombiano. Pero ¿se la sabe investigación, quién es esa persona detrás? Todavía no. Claro. Todavía no. Y hacia allá es donde tiene que apuntar sospechas. Sin duda hay vínculos de disidencias de la FARC, aunque ellos han salido a negarlo. Hay vínculos del narcotráfico y de algunos grupos o sectores que quieren desestabilizar el país. Entonces, habrá, por supuesto, que no descartar ninguna hipótesis, inclusive si algún miembro de la institucionalidad participó en eso, bien sea por acción u omisión, tendrá la Fiscalía General de la Nación la oportunidad histórica de demostrar su competencia, su capacidad logística, con todos los recursos y con todo el amplísimo presupuesto que tiene esta institución, ahora rodeada por organismos internacionales, no solo el FBI, sino también ya se han anunciado colaboraciones de cuerpos de inteligencia
supranacional. Claro, pero estas personas, que este segundo sospechoso que estoy leyendo aquí, un artículo de CNN en español, lo identifican como Carlos Eduardo Mora González, señalado por ser un presunto coautor del ataque. Las autoridades dicen que habría participado en la logística y la fiscalía le impuso los delitos de tentativa de homicidio agravado, porque así de mal está el señor Uribe Turbay, por porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de un delito. Él ha negado los cargos, pero él no se lo inventó. No puede ser que él haya sido realmente, o crees que sí, que este criminal de bajo nivel. No, para nada. Obviamente, a ellos los contratan para hacer este trabajo sucio. Esto es alguien de más alto nivel político, o los narcotraficantes que sabían que Uribe Turbay o ensañados contra esa familia, así posiblemente. Es, sin duda. Ellos son los ejecutores, los autores materiales, pero los determinadores, los autores intelectuales, los cerebros de una operación macabra, sanguinaria como esta, están en otros niveles y en otras instancias. Y hasta allá es donde tiene que llegar la investigación de la Fiscalía y, por supuesto, de toda la inteligencia de Colombia. Esos militares, esos funcionarios policiales, esos funcionarios de investigación que dicen ser los mejores del mundo, es el momento de demostrar su capacidad y su poder para esclarecer esta circunstancia y para darle un mensaje a la sociedad colombiana de que el que la hace la paga, de que el que comete crímenes de esta magnitud y el que se atreve a atentar contra la vida será no solamente judicializado, sino declarado responsable con todo el peso de la ley. Hay una oportunidad histórica para esos funcionarios. Quienes creemos en la institucionalidad sabemos, además de creer, que existe el talento y la capacidad para hacerlo. La institución está en ese camino. Qué pena todo lo que sucede en Colombia, pero vamos a pasar la página del mismo tema, es el mismo libro, lo que pasó aquí en Minnesota. En estos momentos el señor igual se ha declarado no culpable, pero enfrenta 2 cargos de asesinato y también de stalking, como es acoso. A los políticos. Tenía una lista larguísima de todos demócratas. A él lo describen como un hombre cristiano, que incluso hay videos de él evangelizando en una iglesia, creo que no era en este país. En África principalmente, donde tiene su... En África. Que es lo mismo, o sea, que no hay... Todavía no se sabe el por qué, pero nos imaginamos y sabemos que es políticamente motivado. ¿Qué lectura le das a esto y que esto esté pasando? Bueno, en nuestro hemisferio, sabemos que pasa en otros lugares, pero nosotros enfocados, siempre buscando el ángulo más local, igualando, ¿no? Las situaciones, queriendo acallar a personas con quienes no estamos de acuerdo. Situaciones semejantes con sus particularidades. La primera es eso, la devaluación de la vida, de la existencia, el irrespeto por el derecho del otro a existir, a vivir y a ser feliz con un fin y con un carácter político. Pero yo digo, este señor era pro vida, o sea, estaba en contra del aborto. Se lo respeto, está bien. Sí. ¿Cómo si tú no crees en el aborto? Vas a matar. Así es. ¿Quién puede entender? Es la incoherencia del lenguaje político y la devaluación del discurso. Así como existen liberales que defienden monopolios, así como hay marxistas que defienden la marihuana cuando Marx cuestionaba el opio, pero ellos son marxistas, así como hay conservadores que defienden el aborto, esas incoherencias del discurso político y del lenguaje se traducen en actos de violencia. ¿Cómo alguien que defiende la vida puede actuar? Por 3 elementos, hay 3 factores. Primero, cuando el discurso se devalúa. Si el discurso se devalúa, entonces hay que agredir al otro porque no lo puedo derrotar en un debate, en franca lid. Segundo, porque aparece una figura terrible, que es el extremismo. El extremismo en todas sus modalidades, como fanatismo, como fundamentalismo y como radicalismo. Cuando aparecen estas posturas extremas, esta modalidad de extremismo hace que la gente pierda el norte, ataque sus propios valores y salte la línea del respeto y la integridad de los demás. Pero aparte de la devaluación del discurso y de la aparición del extremismo, también hay un problema gravísimo del que se está hablando mucho y poco a la vez.
y es la salud mental en la política. Bueno. Nuestros líderes tienen un tratamiento adecuado de prevención. No estoy diciendo que nuestros líderes estén locos, pero todos tenemos que tener un modelo de prevención, de cuidar nuestra salud mental, de tener disciplina e inteligencia emocional para tomar decisiones y no dejarnos llevar por impulsos, por estímulos de otro orden, bien sea internos o externos, y lo que es peor, por algún tipo de influencia, bien sea de orden ideológico o de orden religioso. Y lo hemos visto líderes llamar a la violencia, al enfrentamiento, a la confrontación, y claro, con las emociones, como decimos, ¿no?, altas, y el descontento, pues puede llevar a esto. Desafortunadamente lo vemos de ambas partes, de demócratas, de republicanos, lo vemos en Colombia. Es muy triste lo que estamos viendo con tanta violencia. Esperamos ese milagro para el señor Miguel Uribe Turbay. Esperamos que sea un milagro y que pueda recuperar todo el uso de su cerebro y sus pensamientos. Ojalá sea así. Dios quiera que sea un milagro y que esto nos lleve a una profunda reflexión sobre quiénes son nuestros líderes, a quienes respaldamos, a quienes reconocemos, qué ideas seguimos y cuáles son nuestros valores como sociedad. ¿Queremos regresar al pasado oscuro de la violencia? ¿Queremos continuar? Porque aquí en Estados Unidos lo vimos. Nuestro presidente Donald Trump está vivo de milagro. También. Literalmente fue un milagro. A la gente no se le puede olvidar que al actual presidente le dispararon. Le dispararon por un centímetro. Por un centímetro. Literalmente. Si un francotirador quisiera darle en la oreja, la posibilidad de darle a esa distancia sería mínima. Es decir, que fue un verdadero milagro. Entonces, estos sucesos deben llevar a las instituciones, no solo a las iglesias, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones públicas, a las escuelas, a los denominados agentes moralizadores, a la familia. Usted tiene que tratar estos temas con sus hijos en la familia. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cuál es el propósito del liderazgo social y político? Julio César Enríquez Toro, muchísimas gracias.